13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Idmerc 01, calidad alemana, prestigio mundial. Presentan Calidad de Vida. La enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio de las encías que ocasiona daños en los tejidos de los dientes. Es una de las principales causas de pérdida de piezas dentarias en la población adulta. Es una enfermedad inflamatoria de origen infeccioso que afecta primariamente a las encías, y esa infección de las encías va generando un cuadro, un trastorno inflamatorio que deriva en la destrucción de los tejidos que sostienen los dientes. Existe un círculo vicioso entre diabetes y enfermedad periodontal, ya que la primera aumenta su riesgo por la condición de bajas defensas contra las infecciones y, a su vez, si se padece de este problema bucal, se hace más difícil el control de la diabetes. La diabetes efectivamente predispone a la periodontitis. Eso significa que los pacientes que tienen diabetes pueden tener esta enfermedad. Incluso se habla de una prevalencia de alrededor de un 15, un 16%. Este proceso inflamatorio en los pacientes diabéticos puede avanzar en el tiempo, hacerse crónico y determinar una pérdida del soporte del diente. La prevención y el tratamiento permiten la desinflamación de las encías con un buen pronóstico, que evita las graves consecuencias de la enfermedad periodontal. El tratamiento consiste en la desinfección de las encías, ¿ya? Y de los dientes, y es una desinfección que se hace básicamente bajo las encías. Se eliminan los depósitos bacterianos, el cálculo sarro, y se desintoxica la superficie de los dientes que ha sido contaminada. Conozca más de la enfermedad periodontal hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas Canal 13C. Estamos de aquí de la Sociedad Médica, donde hacemos el programa. Voy a presentarle a la doctora Verónica Araya. Verónica, muy bienvenida a nuestro programa. Gracias. La doctora Araya la hiperconozco porque trabaja con nosotros en el Hospital de la Universidad de Chile. Ella es endocrinóloga, estudió medicina en el área norte de la Universidad de Chile, hizo su beca medicina interna y posteriormente su formación en endocrinología. Y actualmente está en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Clínica Las Condes. Nuevamente, muy bienvenida, Vero. Gracias. Hoy, el tema que hoy día queremos hablar está en relación con lo que ustedes hacen, ¿no es cierto?, que es la diabetes y sus efectos sobre el organismo. Bueno, o sea, la diabetes es bien conocido que puede producir daños a nivel de la retina, del riñón, de las arterias, ¿ya? Pero no es tan tomado en cuenta el efecto que puede tener a nivel de las encías, sobre todo, ¿ya? La periodontitis, en el fondo, es como una inflamación crónica que se produce en las encías, en el tejido de soporte del diente, más específicamente, y que esto se debe a una infección crónica, ¿ya?, por las bacterias que están en la placa bacteriana. Un dentista cualquiera puede detectar esta periodontitis, ¿no es cierto? Sí. Por eso es importante, o sea, primero que nada, que las personas tengan conciencia de que se puede producir este problema, y los primeros signos en el fondo son el sangrado de las encías, al cepillarse los dientes o, por ejemplo, al masticar una manzana, que se ve que hay sangramiento. Eso no es normal, ¿ya? Y eso son como las etapas iniciales, que es lo que se conoce como gingivitis, ¿ya? Pero esto, si en el fondo no se corrige, no se trata, puede ir avanzando, ya puede aparecer ya una inflamación importante de las encías, mal aliento, y finalmente empiezan a soltarse las piezas dentarias, los dientes, y eso finalmente puede terminar en la pérdida de los dientes si es que no ha sido detectado y tratado oportunamente.
Ahora, a veces esto no es tan fácil de detectar, o sea, si no se hace un examen dirigido por un especialista, ¿ya? Entonces, por eso, frente a estos signos del sangrado de las encías o mal aliento, la persona debería consultar idealmente a un periodoncista, que son los especialistas en tratar estos problemas, ¿ya? Y de esa forma, precozmente, en el fondo, tomar todas las medidas necesarias para que esto no pueda llegar no pueda progresar y llegar ya a una etapa en que haya una pérdida definitiva de las piezas dentarias. Por ejemplo, ¿cómo lo estudias tú? Para que el público nuestro tenga una idea más o menos clara de cómo se llega al diagnóstico. Sí. Bueno, el primer examen que se solicita es un examen de glicemia, que es la medición del azúcar en la sangre. ¿Ya? Una glicemia que está por sobre 126 miligramos por decilitro, ya es una glicemia que está en el rango de diabetes. ¿Ya? Ahora uno debe confirmar con una segunda glicemia para ya en el fondo establecer en forma definitiva el diagnóstico de diabetes. Fíjate que es súper poco porque en el fondo son 2 mediciones de azúcar en sangre y que es un examen absolutamente rutina. Claro, es un examen que se toma en ayunas. Claro. Ahora, hay casos en que no alcanzan a tener estos 126 miligramos, que están por bajo esto, pero igual están sobre el rango de glicemia normal, que es hasta 100. ¿Ya? Yeah. Ahora, esos casos ya deberían estudiarse dirigidamente con el examen que muchos conocen, que es el de la curva de glucosa. ¿Cuál es la frecuencia, la incidencia que ustedes han visto en la población de periodontitis en diabético y en obeso? Bueno, o sea, en general la periodontitis hay que decir que es bastante frecuente en nuestro medio, en la población latina. O sea, estamos hablando en población general, puede llegar hasta alrededor de un 50%. ¿Tanto? Sí. Ahora, igual hay factores que pueden favorecer esto, como por ejemplo el hecho de fumar. O sea, el tabaquismo también es aparte de todos los problemas conocidos que puede provocar el cigarro a nivel respiratorio, también puede provocar o favorecer tener una periodontitis. Tú me mostrabas unos estudios que ustedes habían hecho en relación a diabetes y inflamación dentaria. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Bueno, nosotros hicimos ya hace algunos años atrás la primera evaluación en un grupo de pacientes con diabetes tipo 1, que eran pacientes jóvenes de 18 a 30 años. La característica de la diabetes tipo 1 es que esta diabetes que es insulino dependiente, es decir, que los pacientes necesitan insulina para su tratamiento porque si no se colocan insulina tienen una grave descompensación y pueden fallecer. O sea, ellos para poder vivir necesitan de la insulina diaria. Necesitan insulina. Y lo que encontramos en este grupo de pacientes, que eran jóvenes que ya un 40% ya tenía periodontitis. Yeah. O sea, lo que ya habla en el fondo esto que ya se había descrito antes de que hay una mayor frecuencia de periodontitis en estos pacientes. Ahora, hicimos ya más recientemente una evaluación en una muestra de pacientes diabéticos tipo 2, ¿ya? Que la característica de los diabéticos tipo 2 es que pueden ser tratados con drogas orales, ¿ya? O con tabletas, ¿ya? O sea, su diabetes puede controlarse en algunos casos con medicamentos orales. No requiere ya la insulina diaria. No requiere la insulina, o sea, eso significa que su páncreas no está tan dañado como en el caso de los diabéticos tipo 1 y pueden entonces responder a estas drogas que facilitan la acción de la insulina. Lo que pasa es que el órgano del ser humano que produce la insulina es el páncreas. Entonces, el páncreas si no produce nada, hay que usar insulina. Y si produce poco, hay que ayudarlo. Claro. Y estos son los casos que en la gran mayoría pueden estar entonces con medicamentos orales y son pocos los que requieren insulina. Y aquí lo que vimos, o sea, fue mucho más importante, o sea, aquí había solamente un 2% que estaba libre de periodontitis o de enfermedad periodontal, o sea todos los demás tenían algún grado. Todos tenían periodontitis. Claro, algún grado de periodontitis, de leve, moderada, severa. Y había también ya un grupo de pacientes que ya había perdido, o sea, totalmente sus piezas dentarias. Estamos hablando de sujetos menores de 70 años. O sea, qué interesante este link en algo tan de periodontitis y
y diabetes, fíjate, ¿eh? Sí. Bueno, todos los días uno aprende algo nuevo y fíjate que yo trabajo en la boca y a pesar de eso, el link... Claro, no se tiene mucho en cuenta. Y Sí, claro. Y hablo también que los médicos, o sea, uno tiene mucha conciencia de esta asociación de enfermedades de las encías con otras patologías, porque no solo esta periodontitis puede afectar a pacientes diabéticos, sino que también ahora se está viendo que ya pacientes obesos, ya que no son diabéticos. O sea, mira, te voy a suspender aquí un segundo, los invito a hacer un pequeño descanso, volvemos en un segundo más en nuestro programa. De vuelta en la segunda parte de nuestro programa, conversando con la doctora Verónica Araya, endocrinóloga al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, estábamos hablando del tema de periodontitis y obesidad. ¿Por qué se establece diabetes en los obesos? Bueno, es que dentro de los mecanismos ya que existen es que el paciente obeso ya tiene un fenómeno que es el que se llama de insulinoresistencia, ya que en el fondo sus tejidos periféricos como la grasa, el músculo, ya son resistentes a la acción de la insulina, que es la que permite que entre la glucosa o el azúcar de la sangre a estos tejidos y sea utilizada. Entonces, en estos sujetos, al existir este problema de la resistencia a la insulina, ya se va favoreciendo en forma crónica, o sea, si el sujeto no baja de peso, ya que los niveles de azúcar en la sangre puedan ir aumentando progresivamente. Yeah. Y pasamos en una primera etapa a lo que ya habíamos mencionado de intolerancia a la glucosa, ¿ya? Que es lo que podemos detectar en este examen, que es la curva de glucosa. Eso es lo que te decir. La curva de glucosa es un examen que el paciente tiene que estar una mañana en el laboratorio. Por lo menos 2 horas. Por lo menos 2 horas, Sí. ¿no es cierto? ¿Y ahí qué es lo que se detecta ahí? En el fondo este examen permite detectar ya en personas que tienen una glicemia de ayuna que puede estar normal o levemente aumentada, pero que no está en el rango de diabetes. Y que ¿ya? uno sospecha que... Pero que sospecha que puede haber algún problema, ¿ya? Puede detectar después de darle a la persona a tomar esta carga de glucosa, que es esta cosa bien dulce que Sí, se toma, sí, es sí. como un jarabe, ¿ya? A las 2 horas después de haberse tomado esa glucosa, ¿ya? Los niveles de glicemia están por sobre lo que consideramos normal. O sea, en un sujeto normal, después de eso, a las 2 horas no debería tener una glicemia sobre 140. Si tiene más de 140, entre 141 y 200, se habla que tiene una intolerancia a la glucosa. Ya. No alcanza a Perfecto. ser diabético, pero ya tiene una alteración en el nivel de glicemia y tiene una alta probabilidad de seguir avanzando a una diabetes si es que no controla el peso y no maneja los otros factores de riesgo. Ahora, normalmente esa persona con un régimen adecuado debiera controlar su diabetes, O sin sea, más ayuda claro. que un régimen adecuado. O sea, en primer lugar, tratamiento no farmacológico, que es la dieta y específicamente esas dietas como la que se menciona ahí, que son las que tienen un bajo índice glicémico, es decir, que son alimentos que se absorben más lentamente y por eso no producen un aumento importante de los niveles de azúcar en la sangre, Y que por son ejemplo, generalmente los que tienen más fibra, los alimentos integrales, los granos. Y lo que siempre preguntamos en este programa, y los huevos, yo soy un gran defensor de los huevos, porque son baratos y son muy completos. O sea, se ha visto que un huevo diario en sí es una buena fuente de proteína y el aporte de colesterol que tiene es muy bajo, o sea, no alcanza a tener una repercusión importante. Entonces la resistencia a la glucosa sería, Verónica, la incapacidad de la célula de absorber la glucosa que le llega o la menor capacidad. Claro, esa es la resistencia a la insulina en el fondo. Claro. Y la intolerancia a la glucosa es cuando ya tenemos ya niveles de glicemia, de azúcar en la sangre, ya más altos que lo adecuado, que todavía no están en el rango de diabetes, pero ya están más altos y por lo tanto eso hay que manejarlo. Y como decíamos, primero las medidas no farmacológicas, que es la dieta, además ejercicio, que eso es muy importante, o sea, tiene que ir de la mano, en el fondo el aumento de la actividad física. Lógico. No necesariamente ir a meterse a un gimnasio 1 hora
todos los días o trotar 2 kilómetros, pero aumentar la actividad física, caminar más, andar en bicicleta, subir y bajar escaleras. Esos son como las medidas, los pilares fundamentales que te del ayudan manejo. a manejar el tema. Claro, y en algunos casos ya con más factores de riesgo a veces se requiere algunos fármacos, algunas drogas. Cuéntanos, Verónica, en los minutos que nos quedan, ¿qué es lo que es la arteriosclerosis y cómo incide la diabetes en la arteriosclerosis? Ya. Bueno, lo que yo quería mostrar además para relacionarlo con lo de la enfermedad periodontal, ¿ya?, es que, como decía previamente, o sea, se ha visto que además no solo este problema puede afectar a los diabéticos, o sea, no solo ellos serían un riesgo, sino que también la población de obesos no necesariamente diabéticos, ¿ya? Y aquí también en este pequeño estudio que hicimos también vimos que hay un porcentaje importante de obesos, o sea, prácticamente el 90% de la población que evaluamos, que también eran entre 18 y 65 años, tenía periodontitis. Ahora, vimos también que esto estaba claramente relacionado, la severidad de la periodontitis, con el índice de masa corporal, que es este parámetro que nosotros utilizamos para establecer el diagnóstico de obesidad, o sea, un índice de masa corporal sobre 30 ya hace el diagnóstico de obesidad. Entonces vimos que esto se relacionaba a los pacientes que no tenían periodontitis, tenían un índice de masa corporal normal, bajo 25, y los con periodontitis ya estaban sobre 29 o 30. Increíble, ¿eh? Es importante esto del índice de masa corporal porque puede ser un tecnicismo del punto de vista semántico, pero es una forma objetiva de decir, esta persona no es simplemente un gordito, es mucho más que eso. Es un obeso. Claro. ¿Te fijas? Sí. Y en el fondo nosotros sabemos, o sea, ya como decía, muy conocido, que la diabetes puede favorecer el problema de la aterosclerosis, que es este depósito de lípidos o de grasa en las paredes de las arterias, que es lo que va a favorecer en el fondo el mayor riesgo de infarto, de problemas cerebrovasculares. Claro, infarto es una zona del corazón que queda sin riego y eso se produce porque la diabetes va estableciendo en los vasos sanguíneos una, vamos a decirlo en castellano, una costra por dentro. Y esa costra va creciendo dentro de la manguera y de repente tapa. Y de repente esta costra se suelta y puede ir al cerebro y producir una falta de irrigación en la masa cerebral y producir un infarto cerebral. Y la persona queda paralizada. Bueno, y además, como ya hemos visto, puede favorecer la enfermedad periodontal, que como dijimos, esta es una infección por las bacterias que están presentes ahí en la placa. Y esto, por una parte, puede determinar que estas personas tengan un mal control de su glicemia, o sea, que pese a que estén en tratamiento y siguiendo sus indicaciones, no les baje el nivel de glicemia, ¿ya? Y por eso es importante el tratamiento, la visita al dentista y el tratamiento de este problema. Si es que No, está de base, presente. claro, por supuesto. Y además esto, como es una inflamación crónica, ¿ya? Y cuando hay una inflamación hay una serie de factores que circulan en la sangre, ¿ya? Que se ha visto que estos factores además favorecen la aparición y la progresión de esta aterosclerosis, ¿ya? Entonces también la enfermedad periodontal, la periodontitis, estaría conectada con un mayor riesgo cardiovascular, que de eso ya también hay varios estudios. Estudios que lo relacionan. Claro, y no solo en diabéticos, ¿ya? O sea, por eso que es importante... Ah, no solo en diabéticos. No solo en diabéticos, Yeah. ¿ya? Así que por eso que... O sea que, a ver, si yo veo en mi consulta o en el hospital un paciente que tiene periodontitis, que detectar yo especialmente que examino dirigidamente la boca, yo podría decir al margen, independientemente de la sospecha de la diabetes, que ese paciente va a tener un mayor riesgo de un evento cardiovascular. Podría tener un mayor riesgo, claro. Qué increíble, Sí, por eso es importante. Y como mencionamos también en la obesidad, porque la obesidad por sí sabemos que favorece intolerancia a la glucosa y esta a la vez puede llegar a diabetes, si es que no se tratan estos parámetros, pero además por tener esta periodontitis asociada, que es lo que vimos que está presente también en estos casos, aunque no sean diabéticos, también esta periodontitis puede, por este mecanismo de inflamación crónica,
favorecer que el sujeto progrese más rápido a la diabetes o progrese más rápido a la intolerancia a la glucosa, y también le está determinando un mayor riesgo cardiovascular. Por eso que es importante, sobre todo los médicos, tengamos conciencia que cuando estamos enfrentados a este tipo de pacientes, no solo las medidas habituales del manejo de la obesidad, la dieta, el ejercicio, sino también una evaluación dental y periodontal para establecer que si está presente este problema sea tratado en la forma correcta. Bueno, digamos, podríamos sacar en suma de esta conversación, ¿no es cierto?, especialmente a los colegas que nos ven o personal de la salud, de que dentro del examen clínico debe estar incluido el examen de la boca, porque en la formación médica no siempre nos introducen, claro. Entonces hay que introducir para descartar tumores, especialmente gente que fuma, y para descartar la periodontitis, que estamos abriendo un mundo nuevo de cosas relacionadas con la periodontitis que no sabíamos. Esa es la verdad. Sí. No sabían, yo no lo tenía presente. Te voy a leer un mail de una señora Mónica Díaz de Valdés. La señora Mónica Díaz de Valdés dice: ¿qué relación existe entre la diabetes y la visita al dentista? ¿Debe tener esa persona más precaución con el tema? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes, sobre todo si se trata de un paciente ya con riesgo, como un paciente obeso o un paciente diabético, que incluso espontáneamente, no necesariamente con la indicación del médico, se haga por lo menos un examen anual, una evaluación dental anual, ¿ya? Y ya si hay algún problema de periodontitis, enfermedad periodontal, debería ser evaluado por el especialista en esto, que es el periodoncista, ¿no? Claro, el dentista periodoncista. A ver, y del punto de vista, te voy a hacer una pregunta. Vamos a imaginarnos un diabético que depende de la insulina. Si la persona, tú llegas a regularle bien su diabetes, ¿se revierten estas cosas? O sea, ¿vuelven estos factores de riesgo, la periodontitis, o continúa independiente que tú le des o no le des insulina? O sea, la periodontitis puede evolucionar independiente, o sea, por eso que es muy importante esta evaluación. Ahora, obviamente, si logramos un buen control de la glicemia, estamos disminuyendo algunos de los factores que favorecen esta inflamación, pero no totalmente, o sea, igual el paciente debe ser tratado. Ese es un factor. Ahora, y en el diabetes tipo 2, vale decir que tiene una diabetes que no necesita insulina diaria, pero sí necesita algún fármaco y regímenes fundamentalmente. También la periodontitis y los riesgos asociados a la diabetes, ¿se establece como una norma o también es una cosa que va paralelo? O sea, es el mismo caso en el fondo, o sea, puede ir en forma paralela y por eso siempre tiene que ser controlada y manejada en forma paralela por el periodoncista. Hay un alto porcentaje, o sea, alrededor de un 40% de casos que no siguen las indicaciones en la forma. 40%. Sí. Porque la persona con la diabetes pudiera no darse cuenta, no sé, cuando se descompensa sí, pero si está con una diabetes de 180 puede pasar años a lo mejor y no sabe que tiene diabetes o no hace caso. Claro, porque cuando aparecen los síntomas de la diabetes, o sea que son los síntomas clásicos de la diabetes, porque ya se han alcanzado niveles de glicemia que generalmente están sobre 200, o sea ya es una diabetes bastante muy descompensada. Fuerte. Y estos signos son, como preguntaban también ahí, cuáles son los signos de la diabetes, que la persona comienza a tener mucha sed, o sea, toma grandes cantidades de agua o líquidos durante el día, orina mucho, o sea, va muchas veces al baño. Y otro síntoma es que puede empezar a bajar de peso, incluso comiendo lo mismo de siempre comienza a tener una disminución importante en el peso. Entonces, llegar a esos síntomas ya significa que la diabetes está muy descompensada, o sea, por eso se trata de evitar eso. Claro. Verónica, tú ves cómo el tiempo ha pasado volando. Yo te quiero agradecer tu colaboración en nuestro programa y la Sociedad Médica. Nos ha abierto un capítulo que yo al menos personalmente no lo tenía integrado, que era la enfermedad dental y la diabetes. O sea, es todo un capítulo que tú has abierto nuevo. Te quiero felicitar por ello. Y nuevamente agradecer tu presencia en nuestro programa y dejarte invitada por una nueva oportunidad. Gracias. Bueno, y de esta forma
finalizamos este programa de calidad de vida y lo esperamos la próxima semana, siempre los días martes a las 9 de la noche. Y el domingo se repite el programa a las 8:30 de la mañana. Que tengan una muy buena semana y lo esperamos el martes. .cc, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Idmerk 01, calidad alemana, prestigio mundial. Presentaron Calidad de Vida.